que habla de las contingencias. Allá por el primer cuatrimestre, cuando hablábamos de los elementos de los estados contables y definíamos qué es un activo y qué es un pasivo, dábamos las características, digamos, para que se entienda cuándo para el patrimonio existe un componente. En su caso un activo o en su caso un pasivo. El tema es que muchas veces, cuando nosotros estamos elaborando los estados contables o los informes contables, a fecha de cierre, pueden presentarse situaciones respecto de algunos activos o pasivos que no verifiquen todas esas características que habíamos dado por tal. ¿Qué habíamos dicho, digamos, respecto de, por ejemplo, un activo? Habíamos dicho de que cuando un ente controla los beneficios económicos derivados del uso o del cambio de un bien, tiene un activo. Y en el caso de un pasivo, cuando respecto a una obligación, tiene el compromiso futuro de entregar dinero, bienes o prestar un servicio. Y que el cumplimiento de esa obligación debe realizarse en una fecha cierta o determinada o determinable. Pero que la liberación de cumplir ese compromiso no recae en nosotros, sino en todo caso en el acreedor, una vez que se lo satisfaga. Ahora bien, cuando damos estas características de activos y pasivos, para que exista debemos verificar, digamos. Entonces nosotros cuando hablábamos de activos decíamos que o tienen valor de uso o tienen valor de cambio. Y además el ente, como consecuencia de ese valor de uso o ese valor de cambio, en el futuro va a tener ingresos económicos provenientes, vuelvo a repetir, de su uso o de su intercambio. ¿Qué pasa cuando está en riesgo eso? O cuando a fecha de cierre se han producido circunstancias que, dependiendo de cómo se desencadenen hechos futuros que al cierre son inciertos, no sé si voy a tener esos beneficios económicos futuros. O en el caso de las obligaciones, no estoy absolutamente seguro de terminar teniendo que cumplir con esa prestación. Vuelvo a repetir, porque dependen de la ocurrencia de hechos que en el presente no se han producido. En ese caso vamos a estar hablando de activos y de pasivos contingentes. También ustedes, cuando habrán estudiado los elementos de los estados contables y las características de la información contable, los famosos requisitos de la información contable, habrán visto que una de ellas habla de la integridad de la información, es decir, que nosotros tenemos que presentar la información integral del patrimonio, sin omitir partes del activo o partes del pasivo. Es decir, que la información de los estados contables habla sobre todo el patrimonio. No puede obviar u omitir o hacer omisiones de partes del activo o del pasivo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos activos y pasivos que no estamos seguros de que sean o terminen siendo tales? ¿Debe la contabilidad esperar que se resuelva ese hecho futuro para saber si los va a incorporar o incluir dentro del patrimonio? Y ahí entramos en colisión con otro requisito, que es el que habla de la oportunidad. Es decir, que la información esté en tiempo o que sea oportuna al momento en que debo decidir sobre ella. Saben ustedes que la información contable se utiliza para tomar decisiones. Es esa linterna que nos permite iluminar los caminos alternativos a la hora de decidir. Un camino bifurcado. Entonces, si nosotros, al momento de tomar la decisión, no contamos con esa información, podríamos preguntarnos, ¿las decisiones que se adopten en consecuencia serán mejores o peores? Muchas veces es afirmativa la respuesta, es decir, muchas veces las decisiones que se adopten de haber contado con esa información
serán mejores que si no se contaba con esa información. Y es en ese caso cuando hablamos de los activos y pasivos contingentes. Es decir, que advirtiendo o alertando a los usuarios de los estados contables, nosotros le vamos a estar poniendo en conocimiento de la eventual existencia de un activo o de la eventual existencia de un pasivo, que a fecha de cierre no cumplen con todos los requisitos para ser considerados como tales, pero que, de acuerdo a hechos futuros, pueden llegar a ser o no. No siempre el resultado o el tratamiento contable va a ser incluirlos en los estados contables, es decir, incluirlos en el activo o en el pasivo, sino que muchas veces con la sola incorporación en la información complementaria ya estará permitiendo advertir a los usuarios de tal situación. Es decir, que el tratamiento contable de los contingentes no siempre va a ser su incorporación en el cuerpo de los estados básicos. Ustedes saben que los estados contables están compuestos por los estados básicos, ustedes ya saben, son 4, y además la información complementaria. Entonces, los activos contingentes pueden ser que estén en los básicos, en los estados básicos, incorporados como activos o como pasivos, en cuyo caso van a estar dentro de rubros de activos contingentes o de pasivos contingentes. O bien en la información complementaria, sin ser incorporado en el cuerpo de los estados básicos, con una nota informando de la existencia de tal o cual situación. Y de que, de concretarse los hechos futuros, las implicancias, los efectos patrimoniales pueden ser significativos. Por supuesto, y vamos a ver que existen... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Nosotros habíamos hablado de que las contingencias tenían que poder ser estimadas o un aproximado. En el caso de que nosotros no tuviésemos esa estimación, ¿podríamos ponerlo como nota complementaria o también es necesario? Los elementos que tipifican a las situaciones contingentes son 3, o hablan de 3, que son los que se refieren al disparador de la situación contingente, que también se conoce como el hecho generador, y que respecto de los estados contables que se analizan debe ser anterior. Segundo, la probabilidad de ocurrencia del hecho futuro incierto, ¿sí? Que es necesario que sea alta. Y tercero, que la cuantificación de los efectos de la situación contingente deba ser posible sobre bases objetivas y verificables. Son los requisitos que establece la RT17 para que una contingencia pueda ser registrada. Hecho generador anterior, cuantificable y probable. Entonces, cuando vos hablas de cuantificación, y ahora vamos a hablar de eso, tenés que hacer hincapié en la objetividad y en la verificabilidad. Si yo a ustedes les digo, hay una situación que una ecuación normal, ¿qué significa verificar? Yo a ustedes les estoy planteando una situación patrimonial que ustedes tienen que resolver, indagar y determinar el tratamiento contable. Entonces, ustedes van a ver que puede ser una situación contingente favorable o desfavorable. Favorable que afecta a activos o pasivos, o desfavorable que afecta a activos o pasivos. Y además, viendo tipificado la situación contingente, que sea probable y cuantificable. Entonces, cuando nosotros llegamos a la cuantificación del efecto patrimonial, decimos, bueno, tanto el efecto patrimonial de la situación contingente es X. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando le damos esa información a los usuarios, nos pueden verificar. Esto es una ecuación matemática, pero para que ustedes puedan entender qué significa verificar. Si yo quiero resolver esta situación, ¿qué hago? Despejo la incógnita y hago 8 más 3. Por lo tanto, X va a ser igual a 11. Entonces, yo les estoy diciendo a ustedes que el efecto patrimonial es tal. Y le voy a dar los elementos del juicio. Objetivos, no subjetivos. Y ustedes lo tienen que
verificar. ¿Qué quiere decir verificar? Bueno, si ustedes reemplazan la información que yo les proporciono en el axioma que yo les doy, se tiene que cumplir. Sobre bases objetivas y verificables. Entonces, 8 menos 11 menos 3, 8. Ustedes lo verificaron. Entonces, siempre que cuantifiquemos algo, y vamos a ver ejemplos de situaciones contingentes, no debe ser una caja negra, no debe ser una cuestión que el usuario no pueda resolver. Tiene que arribar a una conclusión válida. ¿Me explico? Y tiene que entender cómo se arribó, cómo se llegó a ese efecto o a ese número, a esa cuantificación. Bien, ahora vamos a ver eso. Según la doctrina, es la probabilidad de ocurrencia de hechos inciertos presentes que darse en el futuro originarían una variación patrimonial modificativa, cualitativa. Pueden ser positivas o negativas. Tenemos muchos ejemplos. Las positivas, que algo de esto hablamos la semana pasada, cuando hablábamos de los efectos de contingencias favorables, y están relacionadas con solamente el conocimiento del impuesto diferido. Pero bueno, ¿qué van a hacer? Van a implicar posibles incrementos de activos o reducciones de pasivos. Y las negativas van a implicar posibles reducciones de activos o aumentos de pasivos. Está claro que siempre una contingencia. Si hagamos una contingencia favorable, esto va a ser así. Un resultado positivo con un aumento de activo o una disminución de pasivo. Y cuando hablemos de una contingencia desfavorable, ¿cómo se va a registrar o a tratar contablemente? Un resultado negativo, estimación, por eso hablamos de la previsión, que podrá ser una pérdida o destrucción o disminución de pasivo o un aumento de pasivo. En este caso, cuando hablamos de las contingencias negativas, que son las que vamos a estudiar, cuando implica la pérdida o destrucción de un activo, se conoce con el nombre de pérdidas contingentes, y cuando el efecto de la situación patrimonial futura sea la aparición de un pasivo o un incremento, vamos a hablar de deudas contingentes. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque las pérdidas contingentes, como están relacionadas con la desvalorización o destrucción de un activo, tendrán como tratamiento contable una cuenta regularizada de activos. Es decir, suele ponerse como en el nombre previsiones, pero no son previsiones de pasivos, sino que son cuentas que regularizan un activo. ¿Cuál? El activo que eventualmente se desvalorice o se destruya. Y en el caso de las deudas contingentes, sí van a ser pasivos. Pero no cualquier pasivo, sino previsiones. Ahí van las previsiones, es decir, que en el rubro del pasivo previsiones ustedes van a tener las deudas contingentes, que van a representar una pérdida estimada a cuenta de la eventual futura aparición de un pasivo. Ejemplos. Tenemos, ahí están planteados, ¿no? Litigio judicial pendiente de resolución. Muchas veces, a la fecha de cierre de los estados contables, estamos ante un litigio civil, comercial, laboral, etc., cuyas consecuencias pueden tener efectos patrimoniales. Si somos condenados, tendremos que hacer frente a una indemnización, y si somos absueltos, no tendremos ninguna consecuencia patrimonial. En el caso de que nosotros seamos la parte actora o demandante,
si nos vemos, si tenemos una condena favorable, una resolución favorable, en ese caso tendremos un crédito a cobrar, y en el caso de que seamos condenados negativamente, no, porque no es virtualmente seguro, es lo que establece. A ver, si vos estás dirimiendo una cuestión en los estrados judiciales es porque estás sometiendo a la decisión de un juez. Por más jurisprudencia favorable que tengas, porque hay quienes pueden defenderse hablando de que la doctrina o la jurisprudencia en 100 casos, 95 han resuelto a favor y 5 en contra, y bueno, hay un 5 ahí que te puede bater en contra. Litigios judiciales por reclamos de un empleado. Bueno, en ese caso hay que ver la situación, ¿no? Pero generalmente la justicia laboral ante el reclamo de un empleado va a fallar en favor del empleado. Es decir, son muy pocos los casos en donde un empleado haga un reclamo y ese reclamo no esté fundado. Pero puede ocurrir, o sea, hay veces que a ver, se despide a un empleado porque faltó el respeto o golpeó a un compañero o lesionó a un superior, etc. Entonces se lo despide supuestamente con justa causa, y lo que se está discutiendo es si hubo justa causa o no para el despido. Y bueno, y ahí es la justicia la que va a llamar a testigos y va a ver si realmente el empleado, en este caso despedido, en donde no se le indemnizó porque fue con justa causa, tiene razón o no. Entonces, no estamos discutiendo en todo caso la liquidación final, sino la causa del despido. Y eso es lo que se está dirimiendo. Porque respecto a el monto indemnizatorio no hay nada que discutir, está clarito, la ley establece tantos años, tantos sueldos por año de antigüedad, etc. Eso es perfectamente determinable. Lo que se discute es si tenía o no razón la empresa de despedirlo o no. ¿Se entiende? Pasivos contingentes por garantías de fábrica o defectos de producción. También hablamos la semana pasada. Cuando uno vende con garantía de fábrica, la fábrica, no quien vende, es responsable contingente de aquellos productos defectuosos. Entonces, se establece un periodo de garantía durante el cual, si el producto que se vendió presenta defectos establecidos en la garantía, deberá ser repuesto o reemplazado. Entonces, durante esa ventana de tiempo, la empresa fabricante tiene que hacer eventualmente frente a ese pasivo, que se puede determinar. Hoy hablábamos de que el hecho generador debe ser anterior. Y bueno, si yo durante X periodo de tiempo, durante el año calendario que estoy cerrando, he vendido con garantía de fábrica, y la garantía tiene 6 meses, todas las ventas hechas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre van a estar en garantía, porque la del 1 de julio, el 1 de enero ya cumple, o sea, y es posterior al cierre. Obviamente que yo voy a descontar todas aquellas garantías que ya se hayan reclamado en el periodo anterior al cierre del ejercicio, porque obviamente que no van a poder ser reclamadas. Y también tendré que hacer cuenta de cómo es la estadística de los defectos de fábrica, porque alguien me puede preguntar, y bueno, pero ¿cómo yo voy a saber en definitiva cuánto es lo que me van a reclamar? Imposible, nadie tiene la máquina del tiempo para saber allá el 30 de junio, después del cierre, cuánto es lo que me reclamaron por garantía de fábrica. Se estima. Si yo tengo una media histórica del 3% de reclamo de fábrica, y es altamente probable que del total de las ventas del semestre, el 3% sea reclamado. Si vendí 10.000 productos, el 3% son 300 unidades que voy a tener que reponer. El costo de 300 unidades potencialmente voy a deber restituir. Si de esas 300 ya en ese periodo me han reclamado 50, es decir, que si de esas potenciales 300 vendidas, perdón,
10.000 vendidas, de las cuales 300 van a tener garantía de fábrica, por la estadística, ya me han reclamado 50 y voy a previsionar 250, ¿se entiende? No me voy a bandear de la estadística. Pasivos por garantía de producción, posibilidad efectiva del cobro de un crédito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, no creo que se acuerden, pero cuando hablábamos en contabilidad 3 de cuentas por cobrar, decíamos que existe una cuenta por cobrar cuando el ente tiene un derecho contra un tercero, por un hecho anterior, a recibir una suma de dinero o un bien. Hay una fecha determinada. Pero además decíamos que tenga un elevado grado de probabilidad de cobro, es decir, que sea altamente cobrable. No voy a considerar como activo a una cuenta de dudoso cobro. Y me pueden preguntar, ¿y cómo yo tamizo, cómo clasifico una cuenta buena de una mala? ¿Cómo digo, esta es buena, esta es ruin, esta es incobrable? Y bueno, tendré que hacer un análisis de la cartera de cuentas por cobrar para determinar el historial del cliente, la conducta como cliente pagador o cliente. Uno que está saliendo con velocidad, presentarse con quiebra, bueno, y ya está opinado sobre eso, cuándo van a ir a cobrar. Analizando el cliente. Sí, si un cliente presenta problemas financieros y se presenta, digamos, en concurso preventivo de acreedores, claramente estamos ante un crédito que debe ser analizado. No quiere decir que sea o deba ser previsionado directamente. Lo que voy a hacer es analizarlo con un poquito más de detalle, en donde lo que voy a ver es qué posibilidades concretas de cobro tengo. Entonces, ustedes justamente me comentaban que están cursando esa materia, concurso y quiebra, y deben haber estudiado. ¿Ya la rindieron? Se fueron. Hay un periodo, digamos, periodo de sospecha en donde tengo que analizar 2 años para atrás lo que se entiende como estado de cesación de pagos. Y además, una vez que el deudor se inscribe, se presenta en concurso, entra en un proceso judicial en donde hay un proceso de verificación del crédito, es decir, que todo aquel que pretenda cobrar algo del concurso tiene que verificar su crédito. Seguramente la empresa debe tener toda la documentación para respaldar el crédito que tiene contra el deudor que en este caso está concursando. Pero también, una vez que todas las cuentas se verifican, se pasa a la etapa de la propuesta, en donde el deudor lo que hace es una propuesta de cómo piensa pagar y continuar con el negocio, ¿no? Antes de ir a la quiebra. Entonces, esa propuesta que va a presentar el deudor y que debe ser votada por todos la masa concursal, de ser aprobada, tendrá seguramente una propuesta de quita, y en donde yo digo, bueno, si yo tengo que cobrar 100 pesos, pero el deudor está proponiendo una quita de 30 pesos, sé que voy a cobrar 70, y esos 70 lo voy a cobrar de tal manera. De manera que ahí ya estoy teniendo una estimación de cuánto es lo que voy a terminar cobrando de ese crédito, ¿no? Si la propuesta es aprobada por mayoría del concurso y es homologada, y seguramente vamos a tener que reconocer que vamos a perder ese 30%, ¿no? Bien. Entonces yo les decía respecto de la situación contingente que es importante tipificarla definiendo el hecho generador, que es el hecho que da origen a la situación contingente. También tenemos que analizar la probabilidad de ocurrencia del hecho futuro. Y por último, como preguntaba
Antonella. ¿Cómo cuantificar? ¿Sí? Y ahí está todo el secreto de las contingencias. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, respecto de las cuentas por cobrar, de dudoso cobro, ¿cómo definirían qué definirían como hecho generador de la situación contingente? Les planteo las posibilidades. Vender a crédito y que al cierre tenga un saldo a cobrar, que eso sea el hecho generador de la situación contingente, o sea que por el solo hecho de vender a crédito, yo ya estoy asumiendo un riesgo de eventual incobrabilidad. O vender a crédito y que el deudor presente problemas financieros o de pago. Es decir, que no considerar como hecho generador la venta en cuenta corriente o a crédito, sino el hecho de que en determinado momento el deudor manifieste problemas financieros. ¿Por qué? Porque si el deudor es un deudor que no presenta problemas de ningún tipo, ¿por qué yo castigaría un crédito normal? Bueno, si tiene propiedades, no es seguro. Lo que pasa es que si se viene de ejercicios anteriores, no tiene una antecedente que dice, bueno, no sé, 2% de tu crédito no paga. Supongamos. Igual Si a nosotros nos dicen 2% de cobrar. Yo le voy a plantear un ejemplo. Ustedes tienen 10 clientes. Ustedes son una gran empresa, una fábrica que venden a 10 distribuidores en todo el país. 10 empresas. A 10 personas le venden. De manera que ustedes pueden perfectamente analizar 10 cuentas al cierre del ejercicio. Y saber respecto de esas 10 cuentas cuánto le debe y en qué situación está. Entonces, te vuelvo a poner un ejemplo. 10 cuentas por cobrar, que hacen el total de créditos por ventas. En donde 9 presentan absoluta y total normalidad, vienen pagando, hablaste de historia, en los últimos 15 años jamás tuvieron problema de pago, siempre respetaron los plazos, y respecto de esas 10 cuentas, solo uno presenta problemas financieros porque, por ejemplo, se le incendió el depósito, y registra un retraso o un atraso en el pago, y probablemente no cobremos. Porque, te vuelvo a decir, tuvo un siniestro, se le destruyó todo el negocio y está con ese problema. Porque poner a los 10 años. Entonces, y te pongo más ejemplos. Son 10 cuentas y cada cuenta es $1.000.000 de pesos. O sea, vos tenés un crédito al cierre de 10 millones de pesos. ¿Vas a presionar el 2%? Resulta que un proveedor tiene un problema financiero, lo que sea, está perfecto. Pero capaz que realmente está pagando bien, como decimos, entonces, estadísticamente no tenemos el 2%, yo me refiero a una cuestión de promedio de los años que venimos haciendo, no de ese ejercicio en particular. A ver, siempre apliquen el sentido común. Y con la mirada en que la información permita reflejar lo mejor posible la realidad económica y teniendo en cuenta el costo-beneficio de la información que uno proporciona. Entonces, no se cierren a situaciones preestablecidas o cajas o enlatados en donde dicen este es el 2% y chao. No existe eso. Me vuelvo a decir, les planteo un ejemplo extremo sabiendo eso. ¿Qué les quiero poner de manifiesto con esto? De que si ustedes tienen la posibilidad de hacer un análisis minucioso de cada cuenta, me van a tener que demostrar en cada cuenta. Les puse el ejemplo de la objetividad y verificabilidad. Y si vos me previsionás de
10 millones por cobrar, el 2%, primero, no vas a estar siendo objetiva porque eso no refleja nada, ni siquiera el saldo de un deudor. Segundo, estarías castigando mal a un deudor cuando por ahí lo vas a cobrar. Entonces, si yo tengo esa posibilidad, hago el análisis minucioso y previsiono si corresponde y el monto exacto. Ahora, si tengo 1000 cuentas por cobrar, 1000 deudores de saldos variables, en donde el trabajo y el costo de determinar lo que eventualmente no llegue a cobrar, bueno, ahí estamos hablando de costo-beneficio. Y ahí sí digo, bueno, vayan a la estadística, y sí, ahora, si digo, bueno, les hablo del panorama. Si de 1000 cuentas, ¿15 cuentas representan el 95% del saldo al cierre? Y 985 cuentas representan el 5% del saldo. ¿Entienden? Ustedes tienen un saldo de 3 millones de pesos de cuentas por cobrar, entonces, no sé cuánto es el 95%, pero son 2.800.000. Son 15 cuentas. Y después tienen 200.000 pesos repartidos en 985 dólares. ¿Qué van a hacer? Sentido común. Acá van a estudiar caso por caso. Y van a ver historial, antecedentes, morosidad, 15 cuentas. Y acá me voy a decir 985.000 y no justifica. Y ahí sí previsionar el 2% porque estadísticamente el 2% no paga. O sea, que se podría ser separado. Por supuesto. Y eso se aclararía en las notas después, o cómo. ¿Cómo? Se aclararía en las notas. Por supuesto, pero vos me vas a hacer una previsión, entonces vas a decir, ¿dónde está el 15? Hay uno con problema, entonces previsiono de ese deudor el monto exacto y de acá 200.000 el 2%. La previsión va a ser la suma, pero no mezclas lo bueno con lo malo, ¿sí? Lo significativo con lo no significativo. Bien. No hay tampoco cuestiones preestablecidas acá. Y ojo con las cuestiones impositivas, porque la ley del impuesto a las ganancias establece distintos criterios para el cómputo de los deudores incobrables que nada tienen que ver con la previsión contable. Las cuestiones impositivas son para el impuesto a las ganancias. Acá vamos a previsionar la realidad económica. Deudor que deba y que tenga problemas financieros lo analizaré. Si son muchos, y bueno, recurriré a la estadística. A la estadística y también a todo lo que me sirva. ¿Por qué? Ahora más adelante vamos a ver, en un ratito, los hechos posteriores al cierre. ¿Qué quiere decir? Que si entre el 31 de diciembre y la fecha en que yo estoy publicando los estados contables se genera información relacionada con esos deudores, por ejemplo, que el deudor consiguió plata y pagó todo, y ustedes al 31 de diciembre tenían la duda y previsionaron, ¿qué me van a previsionar? Tienen que deshacer esa previsión. Porque ustedes, por información posterior al cierre, saben que ese crédito era sano. Al cierre era dudoso, pero después obtuvieron evidencia de que era sano. ¿Y qué van a hacer? Y van a valerse de toda la información. ¿Para qué van a presentar información en donde quizás confundan a los usuarios de los estados contables cuando ustedes saben que esa situación ya no existe? Bien. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, vieron que pueden ser probables, intermedias o remotas, ¿sí? Solamente vamos a considerar los efectos de situaciones contingentes probables. Es decir, que se van a registrar contingencias que sean probables.
Las intermedias y las remotas no. ¿Se entiende? ¿Cuál sería un ejemplo de una contingencia remota? Pero te hago otra pregunta. ¿Es una situación contingente? No, no es una situación contingente. Porque para los que están viendo la clase o que después se graba, dicen que cae un rayo. Vamos a suponer que somos una radio o una emisora de cable y que tenemos una antena. Como ustedes saben, las antenas atraen. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es más probable que caiga un rayo si tenemos una antena? Y seguro que sí, pero la antena es necesaria para poder transmitir. Ahora, ¿es una situación contingente? No. ¿Por qué? Porque al cierre, o cayó el rayo o no cayó el rayo. No hay ninguna contingencia. ¿Se entiende lo que digo? No es contingente, entonces no es contingente. Vamos a suponer que el 31 de diciembre vos estabas transmitiendo Es que no es contingencia. A ver, vuelvo a presentar. Vamos a clarificar. Primero, no es una situación contingente. Porque una vez que cayó el rayo, hay un siniestro que destruye un activo. Entonces, si se produce antes del cierre, registro la pérdida. No hay nada que cuantificar ni previsionar. Y si se produce el 10 de enero y yo estoy cerrando balance, bueno, al cierre, ¿cómo estaba la antena? Bien. ¿La pérdida es del ejercicio que cerré o del nuevo? Bueno, en todo caso, lo que sí puedo hacer es, en una nota de los estados contables, poner de que el 10 de enero, después del cierre de los estados contables, un rayo destruyó la antena. Y que eso va a tener consecuencias en la operatividad del negocio. Punto. ¿Estamos? Bien. No sé, Sí. y durante todo el periodo. Campo con cosecha. La cosecha es el acto de recolectar. Un campo con cultivo. Y bueno, durante todo el año nuestro riego está muy seco. Y ya sería hecho posterior o si se prende por enero, no sé. ¿Vos le estás buscando la enfermedad al enfermo? Pero eso pasa. No, está perfectamente previsto en la RT22. La RT22, que es la que habla de actividad agropecuaria, establece que cuando vos tenés cultivos, en este caso estamos hablando digamos, de especies del reino vegetal, ¿sí? Pero también podés tener, por ejemplo, hacienda, y una sequía te va a tener implicancias en el rendimiento de los animales. Si son lecheras, van a tener menos producción, y si es para engorde y faena, vas a tener menos rendimiento. Entonces, todo depende, digamos, del nivel de agua en la actividad agropecuaria. Pero lo que dice la RT22 es que cuando vos tenés activos en proceso de desarrollo, si vos estás en la etapa inicial de desarrollo biológico y tenés un horizonte en el cual vas a obtener la cosecha, te permite armar o evaluar los activos biológicos, porque en este caso son animales o plantas vivos, todavía no están cosechados, te permite medirlos de acuerdo a un valor que se determina por el flujo neto de fondos estimado que el activo reportará, en donde tenés que tener 5 elementos. A saber, vos estás en la etapa de desarrollo biológico y sabés que el animal o la planta va a estar en etapa de cosecha, faena, en determinado periodo. Por ejemplo, la soja se
siembra en determinado periodo y se cosecha en el primer semestre. Entonces vos vas a saber que vos vas a cosechar la producción agropecuaria en ese periodo. Entonces de acá estamos en septiembre, ya la sembraste, está en proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué vos vas a hacer? Bueno, tenés octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses hasta la cosecha. 6 meses de tiempo. Primer elemento. Segundo, precio conocido. Entonces vos vas a decir, bueno, ¿cuánto va a cotizar la soja cosechada en el mes de marzo de 2022? Tenés mercados de futuro. Tenés forma de saber cuánto cotiza la soja en aquella fecha. Tercero, tasa de interés para descuento. Cuarto, y ahí está lo que yo te decía, el riesgo de mermas, en donde si vos ya tenés en este ejercicio, y vos cerrás en diciembre tu ejercicio económico, y sabés que vas a tener una merma en el rendimiento por hectárea de los quintales de soja que vas a producir, lo tenés que considerar. Y es muy fácil, vos decís, bueno, de acuerdo a la experiencia o al dictamen de los técnicos, voy a tener un rendimiento de un 15% menor al esperado. Entonces vos decís, bueno, en esta zona tengo tantos quintales o tantos kilos de soja por hectárea, por decir, 50 kilos de soja o quintales por hectárea, le restás el 15% o aplicarle el 85%. Entonces si vos vas a tener, por decir, tantas toneladas por hectárea, le achicás ahí ya estás haciendo la previsión de la sequía. No es una cuestión de contingencia. La RT22 te habilita. Y había un quinto que no me estoy acordando. Era precio, tiempo, tasa de interés, riesgo de sequías, enfermedades, incendios, y había un quinto que ahora después te lo paso la semana que viene. Si vos tenés esos 5 elementos, podés medir, porque en definitiva de eso se trata, medir el activo biológico de acuerdo a ese valor neto descontado del flujo de fondos esperado. Ah, me acordé. Desde septiembre hasta el momento en que vos hagas la cosecha y percibas el precio del producto, que es lo que estás descontando, qué ingresos y qué gastos adicionales vas a tener para poder incluirlos en ese flujo de fondos. Ese era el quinto. Entonces, todo eso vos lo pones en un flujo de fondos y lo descontás hasta acá. Y te va a dar un valor. Y ese es el valor atractivo. Pero no hay que previsionar nada. Ya ahí depurás el porcentaje de inundación. Bien. Estábamos entonces con contingencia y nos fuimos con otro tema. Sigamos. Ahí en la filmina, si está compartiéndose, a ver si puedo correrme yo. Ahí, bien, ahí me voy. Tenemos el tratamiento contable previsto y dispuesto por la RT17, en función de los 3 elementos: el hecho generador, la probabilidad de ocurrencia y la cuantificación probable de los efectos. En donde siempre que, fíjense en la primera columna, si el hecho es anterior, la probabilidad es alta y sea cuantificable, registro y explico en nota el tratamiento contable. Si el hecho anterior, la probabilidad es intermedia y sea o no cuantificable, no puedo registrar. Simplemente explico la situación en nota. O sea que doy conocimiento de la situación. Tiene tratamiento contable, pero no en el cuerpo de los estados básicos, sino en información complementaria. Y si la situación es anterior, pero la probabilidad es remota, ahí no registro, obviamente, y tampoco informo nada. Faltaría una ahí, podría ser una cuarta columna, que sería, a ver, si es anterior, esto faltó en la figura, que la probabilidad sea alta, pero que no sea cuantificable. Entonces ahí vamos a la nota. Bien.
Y después está la clasificación de los efectos o la clasificación de las contingencias según el efecto patrimonial. Yo les había dicho que las contingencias pueden clasificarse en favorables y desfavorables. Son pérdidas contingentes aquellas que impliquen, respecto de la situación contingente, la eventual pérdida o destrucción de un activo. Entonces, si yo a ustedes les planteo como situación contingente el eventual reclamo por garantía de fábrica, ¿es una contingencia favorable o desfavorable? Desfavorable. ¿Y de qué tipo? O sea, cuando se desencadene la situación contingente, es decir, que aquellos reclamos de fábrica, de garantía de fábrica, van a generar eventuales destrucciones de activos o eventuales apariciones de pasivos. A ver, ¿cómo sería el caso? Tienen los dos razón. A ver, por ejemplo, yo vendí en cuenta corriente, ¿sí? Y al cierre el cliente me debe. Y él me hace un reclamo de garantía de fábrica. Entonces, si él tiene derecho, o sea, si se confirma que el desperfecto era de fábrica, le hago una nota de crédito. Entonces, del saldo que él me tiene que pagar, le voy a descontar el valor de los bienes defectuosos. Opción 1. O puede ser que él me diga, no, yo te voy a pagar todo. Mandame o reponeme los bienes que vinieran defectuosos. Y en ese caso, es un pasivo. Están las dos opciones. ¿Sí? Ahora, si él me pagó todo, si el cliente vino, o sea, es una venta que yo ya cobré, por eso estoy planteando todo el panorama o el espectro. Si me reclama la garantía de fábrica, ¿qué voy a tener que hacer? Reponerle el producto. Y en ese caso voy a tener un posible pasivo. Es importante identificar el tipo de pasivo porque el tipo de contingencia desfavorable porque define el tratamiento contable. Si era el caso de una eventual destrucción de activo o pérdida de activo, o sea, si la garantía opera y el deudor, el cliente me debe, ahí lo que va a pasar es va a disminuir el saldo de créditos por ventas o va a aumentar el pasivo. Fíjense que también puede ocurrir, por eso hay que recabar toda la información, que si la garantía es pertinente, yo le diga, bueno, te hago una nota de crédito. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Si yo le hago una nota de crédito, porque él me pagó todo, tiene un crédito él y yo un pasivo. ¿Estamos? Bien. Si hablamos de las cuentas por cobrar, ¿de qué tipo de contingencia estamos hablando? Es decir, la eventual incobrabilidad de un crédito. ¿Favorable o desfavorable? ¿Mm? La eventual incobrabilidad de un crédito. Desfavorable. ¿Y del tipo pérdida contingente o deuda contingente? Pérdida contingente. Bien. ¿Y un juicio laboral? ¿Qué tipo de contingencia es? O sea, un juicio de un empleado. ¿Pérdida contingente? Deuda contingente. Si somos condenados, le vamos a tener que pagar la indemnización. Bien. Bueno.
Las pérdidas es la posibilidad de que algún bien del ente, o sea, un activo, se destruya o se desvalorice significativamente a causa de un accidente o una situación del contexto. Y los pasivos contingentes es la probabilidad de que a partir de un hecho futuro, a la fecha de cierre de los estados contables, se asuman nuevas deudas o se produzcan quebrantos para el ente si tales hechos se confirman. Bien, en el caso de los pasivos por impuestos diferidos, que algo de eso hablamos la semana pasada, lo habíamos planteado como el posible aprovechamiento futuro de aplicar quebrantos impositivos contra futuras ganancias, ¿sí? En ese caso, va a disminuir el monto que vamos a tener que pagar en años futuros como consecuencia de traer de las ganancias que eventualmente se produzcan tales quebrantos. Esto plantea la posibilidad de un eventual ahorro futuro impositivo. Que es probable, sí, porque esperamos que en el futuro obtengamos ganancias. Y segundo, es cuantificable también, porque yo perfectamente a partir del quebranto puedo saber cuánto es lo que voy a tener de eventual ahorro impositivo. Bien. Y por último vamos a hablar de los hechos posteriores al cierre de los estados contables, que son todos aquellos hechos que se producen entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha en que uno publica los estados contables. Los autores, los libros los clasifican en dos tipos a los hechos posteriores al cierre. Aquellos hechos nuevos del ejercicio que nada tienen que ver con las cifras que expongo en los estados contables, que no tendrán ninguna consideración. O también hechos que estén relacionados con saldos de activos y pasivos que yo informo al cierre del ejercicio. Entonces, en la medida en que esos hechos que se producen entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha de publicación y que estén relacionados con saldos de activos y pasivos, los voy a poder considerar, es decir, los voy a poder tomar para poder mejorar o perfeccionar estimaciones hechas al cierre del ejercicio, ¿sí? No quiere decir que yo registre los hechos, sino que voy a perfeccionar las estimaciones. A ver, por ejemplo, si yo tengo un deudor al cierre que era de dudoso cobro y que lo tenía, entre comillas, para previsionar, pero que entre el cierre del ejercicio y la fecha de publicación de los estados contables viene y paga, yo me estoy enterando de que ese crédito termina siendo cobrable. Entonces, no voy a registrar el cobro, porque el cobro es un hecho del ejercicio nuevo, pero sí voy a corregir la estimación. Si estaba previsionado, anulo la previsión, no corresponde su previsión. O, por ejemplo, las garantías de fábrica. Todas las garantías de fábrica que se reclamen entre la fecha de cierre y la fecha de los estados contables, ya las voy a poner como garantías posibles al cierre, ¿sí? O el caso de los litigios judiciales, si en la fecha en la que estamos hablando se producen las sentencias y ya se resuelve la cuestión litigiosa, y bueno, voy a considerar esa información como importante para lo que estimé al cierre. Y una vez que yo tengo cerrado el ejercicio y publicado el balance, todos los hechos posteriores, pero que se relacionen con la medición de resultados que estén contemplados, bueno, van a tener que ser considerados como modificaciones en la medición de resultados de ejercicios anteriores. ¿Cuándo? Y es lo que está ahí establecido. ¿Cuándo voy a poder modificar resultados de ejercicios anteriores? Cuando corrija errores en la medición de resultados de ejercicios anteriores, es decir, que se hayan cometido errores en la contabilización de situaciones patrimoniales y que requieran su rectificación, o cuando
cambie una norma en la aplicación de medición de resultados que impliquen o que retoquen resultados de ejercicios anteriores. En los restantes casos no voy a utilizar la cuenta AREA. La cuenta AREA, ustedes saben que es una cuenta de patrimonio neto que corrige el saldo de la cuenta de resultados no asignados dentro del patrimonio neto. La cuenta de resultados no asignados en realidad no existe, es agrupadora de dos cuentas: resultados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio. Entonces la cuenta AREA, que sería una tercera cuenta, lo que hace es corrige el saldo de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Por ejemplo, cuando no corresponde utilizar AREA, cuando cambian las estimaciones contables y estas se originen por la obtención de nuevos elementos de juicio que no estaban disponibles a la fecha de los estados contables, o cuando cambian situaciones preexistentes o ocurran situaciones que son claramente diferentes de lo que decía anteriormente. Por ejemplo, nosotros habíamos previsionado garantías de fábrica y después del cierre del ejercicio cambia el proceso productivo que hace que mejore la calidad y mejore, digamos, la calidad del proceso productivo, con lo cual disminuyan los defectos de fábrica. Entonces, seguramente ese cambio va a tener consecuencias en el futuro. Es un hecho nuevo del ejercicio y que haya menores reclamos no podrá ser imputado a periodos anteriores. O, como dice también, cuando cambian estimaciones contables que se originen por nuevos elementos de juicio. A ver, hoy hablábamos de las cuentas por cobrar. Entonces, ustedes al 31 de diciembre tenían un deudor de dudoso cobro, estaba concursado, había ido a la propuesta, se había votado y estaba en proceso de cumplir con el acuerdo judicial homologado. Pero le surge un cierre o balance, esa cuenta por cobrar estaba previsionada y era lo que pensábamos cobrar. Cierra la fecha de cierre, se publican los estados contables y esa cuenta por cobrar estaba previsionada. Pero con posterioridad, por ejemplo en mayo, el deudor gana una licitación que favorablemente lo beneficia y él recupera su estatus económico. Y en consecuencia plantea el levantamiento del concurso y cumplir con todos los acreedores. Y salva todo lo que debía. Entonces, yo había previsionado ese crédito. Y si él puede pagar, paga. O la empresa se transfirió a manos de otro inversor y el nuevo inversor capitaliza la nueva empresa y pagan todo. Entonces, ¿qué hago con la previsión? Yo había previsionado un 30%, que era la propuesta del deudor, y termino cobrando todo. Tengo que cancelar la previsión. Ese cambio de la previsión que afecta, porque yo en el ejercicio pasado mandé a pérdida, puse quebrantos estimados por deudores incobrables a previsiones para deudores incobrables. Y ahora la debo cancelar. ¿Debo mandar a AREA? No. ¿Por qué? Porque justamente es este caso, dice, cuando cambian las estimaciones contables se originen en la obtención de nuevos elementos de juicio que no estaban disponibles a la fecha de los estados contables. O sea, el cambio no obedece a que calculé mal, sino que nuevos elementos de juicio que corresponden a este ejercicio, por ejemplo, recupero deudores incobrables, porque eso fue lo que pasó, entonces está bien castigado el ejercicio anterior y está bien beneficiar a este ejercicio nuevo, que es donde surge ese hecho positivo. ¿Bien? Bueno.
dejar de compartir. Voy a compartir con ustedes. A ver si puedo, porque acá no. Ahí yo les voy a entregar lo voy a subir al grupo o al aula, el material de contingencia. Y quería comentarles, presente y futuro, pasado, presente y futuro. Acá está el tema de contingencias. Acuérdense que hablamos de activos y pasivos contingentes, pero hay algo muy interesante al final que habla de contingencias ambientales, que me pareció muy interesante y que hoy en día ahí está todo lo que hablábamos de las contingencias impositivas. Y esto que les quería comentar. Léanlo, está interesante. Y cualquier cosa me preguntan en las clases futuras. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de grabar. Y con esto estamos terminando la unidad